nuestro público. Buenas tardes, Castilla y León, castellanos y leoneses. Bienvenidos a este su programa de tarde en directo. Vamos a ver, les adelantamos algunos de los contenidos. El escritor José Enrique Gil Delgado nos habla de "Y Shakespeare leyó el Quijote", la novela que desvela cómo sería el encuentro entre Cervantes y Shakespeare. Bueno, si hablábamos de estadísticas, de conocimiento de idiomas, pues nuestro invitado, al que voy a pasar a presentarles de inmediato, es la excepción que confirma la regla. Él es escritor, es filólogo, especializado en inglés, español, francés, italiano, además de tener nivel conversacional en portugués, alemán, ruso, sueco, catalán, en fin, así un larguísimo, etcétera. José Enrique Gil Delgado Crespo, muy buenas tardes. Bienvenido. Es que hoy nuestra compañera ha salido a la calle para preguntar por qué España está a la cola en conocimiento de un segundo, un tercer idioma. Claro, en su caso ya sería larguísimo llegar a pronunciar, pero bueno, estamos encantados de que esté con nosotros para algo bien diferente, y es para hablarnos de este libro que les presento y quiero que vean. Shakespeare leyó el Quijote. Esta es la obra que viene a presentarnos hoy su autor, que además ya está escrita en inglés, que va a ser presentada en breve. José Enrique, esta se presentó en el 2014, ¿no? En mayo del 2014 hizo su presentación además el señor Trillo Figueroa, Federico Trillo Figueroa. Correcto. En el Colegio de los Ingleses en Valladolid. De ahí la importancia de que esté con nosotros en la televisión de Castilla y León, hablando de esa presentación, de ese Colegio de los Ingleses y de lo que va a ser la futura presentación del libro en inglés, ¿no? Nada más y nada menos que en la Embajada de España en Londres, ¿no? Correcto, sí, efectivamente. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Por ambos, tanto por el libro en castellano como en el inglés, como en el libro en inglés. Y vamos a pasar, si me lo permite, a ahondar en el porqué de este libro, en el porqué de un hallazgo y el porqué la novela está basada en el libro de Cardenio, en esa obra perdida de Shakespeare. Vamos a hablar de Shakespeare y de Cervantes, si me lo permite, del siglo de oro, José Enrique, y del Colegio de los Ingleses. Por supuesto. ¿Cómo comienza esta obra, José Enrique? Bueno, la obra comienza con el incendio del teatro El Globe en Londres, un 29 de junio de 1613, en cuyo día se iba a representar en la ficción la historia de Cardenio. Se produce un incendio. La historia de Cardenio es una obra compuesta por Shakespeare y John Fletcher. Entre los dos, que era muy habitual en esa época el hacer obras de teatro en conjunto entre los grandes dramaturgos, entre los cuales lógicamente Shakespeare era el número uno. Claro. La obra se pierde parcialmente y a lo largo de la novela se va escenificando la búsqueda de Shakespeare para recuperar su obra perdida, que de hecho en internet se puede ver la obra perdida de Shakespeare, sí, y aparecerá lógicamente la historia de Cardenio. Shakespeare viaja por toda Inglaterra, va a su tierra, representan varias obras de teatro, Romeo y Julieta, etcétera, etcétera, y tiene una reunión en la corte porque le ha citado en Edimburgo, en el palacio de Holyrood, le ha citado el rey Jaime I de Inglaterra y VI de Escocia, y en esa cita le pide que se vuelva a representar la historia de Cardenio. Y digo que se vuelva a representar porque de hecho se había representado 2 veces ya en la corte. Esto surge porque Shakespeare lee la primera versión del Quijote traducida al inglés, que tuvo lugar en 1612 por un tal Thomas Shelton. Esta obra de teatro que se pierde, le pide el rey que la represente de nuevo por tercera vez con motivo de la boda de su Lord Chamberlain,
y Shakespeare decide que lo mejor para reescribirla va a ser reunirse con el autor de la obra. Y entonces organiza una cita con Miguel de Cervantes, la organiza precisamente en el Colegio de los Ingleses de Valladolid, en el Royal St. Albans College, que fue fundado en el año 1585 y ha cumplido 125 años. Y en esa cita pues se reúnen los dos escritores bajo el apoyo y el patrocinio de los jesuitas, porque de hecho el Colegio de los Ingleses de Valladolid se llama de esta manera porque está fundado para continuar con las vocaciones católicas de jesuitas ingleses, y lógicamente recibió todo el apoyo del rey Felipe II en aquellos momentos. Bueno, Enrique, la historia de Cardenio está basada en un personaje, ¿sí?, en un personaje del Quijote que ocupa nada más y nada menos que desde el capítulo 24 al 30 de la obra de Cervantes. Sí, efectivamente, es una historia larga, puesto que 6 capítulos del Quijote ya dan bastante mucho de sí. Sí, claro. Y es una historia en que se cuentan los amores y desamores de Cardenio con una chica que se llama Lucinda. Con Dulcinea, claro está. No, con Dulcinea. Esa no podía ser. De hecho, bueno, yo diría hasta un punto que, y no tiene nada que ver con la historia de Cardenio, que Cervantes se enamora de Dulcinea y Shakespeare se enamora de su Julieta. Ambos se enamoran de sus personajes de teatro de una manera... Bueno, que también se puede pensar, Enrique, que están hechos un poco a imagen y semejanza de lo que a los autores les podía gustar más, ¿no? Que tampoco, evidentemente. Es demasiado pretencioso, eso es tanto lógico. Eso es así, efectivamente. Entonces, bueno, en la novela es el viaje de Shakespeare por recuperar su obra perdida, y la reunión básicamente con Cervantes en Valladolid, en el Colegio de los Ingleses, donde juntos reescriben la historia de Cardenio. En la novela también aparece una visita y una estancia nocturna de Shakespeare en el Palacio del Conde de Gondomar, que era entonces el embajador de España en la corte de San Jorge, en la corte inglesa, que se llevaba muy bien con el rey Jaime I, y a continuación pues regresa al Colegio de los Ingleses, se reúne con Cervantes, teniendo como traductor a Thomas Shelton. Esto es pura ficción, pero creo que encaja bastante bien dentro de la historia, porque Thomas Shelton fue el que, como ya hemos dicho, hizo la primera traducción del Quijote a una lengua extranjera, en concreto al inglés. Enrique, qué bonito, ¿no? El pensar que estos dos monstruos de las letras, hayan coincidido y hayan participado de una obra, ¿no? Bueno, yo creo que eso ha sido un poco el leitmotiv de la novela, y a mí, como especialista en inglés y en español, me pareció fascinante el reunir a los dos grandes, yo los llamo monstruos, de las literaturas inglesa y española, que además pues son las dos lenguas más importantes del mundo. Bueno, pues yo creo que basta decir, ¿no?, que en esta novela se aunan todas esas voluntades, que va a ser próximamente presentado, como decíamos, en la Embajada Española en Londres por el señor Trillo, que es el embajador español allí, y que, no sé si a los telespectadores de Castilla y León les quiere dar algún mensaje especial antes de sumergirse en la lectura de la novela. Pues el mensaje que yo les transmitiría a todos los espectadores de esta cadena es que esa reunión, yo le diría mágica, entre estos dos genios de la literatura, a uno le llamo dramaturgo, a Shakespeare, lógicamente, y a Cervantes, novelista, esa reunión es
un punto de unión entre todo lo bueno de las culturas sajona y española. Entonces, decía el embajador Trillo en la presentación en el Colegio de los Ingleses que ese colegio de San Albano, St. Albans College, pues representa un poco la amistad y la buena convivencia y la buena relación entre España y el Reino Unido. De hecho, después de la presentación en la embajada, haremos otra presentación en Canning House, que es la entidad británica de patrocinio de la amistad hispano-británica. Y yo creo que eso es el mejor mensaje, que hay que leer a Shakespeare, no hay que asustarse. Oye, ni de Shakespeare ni de Cervantes. Claro que no, claro que no. Yo, antes de que se vaya José Enrique, sí que me gustaría, compañeros, que mostráramos una fotografía, porque todos tenemos en la retina ese dibujo, ese retrato del nuestro, del español, de Cervantes, pero no tanto así de Shakespeare. Y parece ser que este sería el retrato del inglés, del dramaturgo inglés. El que aparece. El que aparece, sí, el que acabamos de mostrar hace unos instantes, que volveremos a ver de inmediato, que parece que pudiera responder a ese perfil, ¿no? Realmente el retrato, incluso el dibujo de la portada de la novela, se ajusta mucho a las imágenes que de Shakespeare tenemos en el First Folio, que es la primera copia impresa de todas las obras de Shakespeare, en la que no estaba incluida la historia de Cardenio, por toda una serie de azares, pero se ha representado por la Royal Shakespeare Company, se está representando en Almagro, en los festivales de verano, de Almagro, sí. Y ahora intentamos que la orquesta de jóvenes de Valladolid, que tan... Bueno, José Enrique, tenemos poco tiempo, pero esto promete ser el principio. Sí. No de una gran amistad, o sí, entre Shakespeare y Cervantes, pero sí una larga andadura, porque parece ser que también hay interés en una película sobre este libro, sobre esta idea. Si le parece, nos lo cuenta. Sí, cómo no. Ya que ha tenido la amabilidad de venir hasta Castilla y León Televisión a mostrarnos lo que es una novedad, su libro en inglés, esa novela que se presentaba el año pasado y que lo hará próximamente en Londres. Un placer, José Enrique. Muchas gracias. Gracias por haber venido a visitarnos.